días, Honduras. ¿Cómo marcha el gobierno de la República? ¿Están cumpliendo sus propósitos en la medida en que avanza el tiempo? ¿Es lo mismo que soñaron? ¿En qué medida están avanzando en la ejecución de su plan de gobierno? Hoy vamos a echar una revista rápida y profundizaremos en algunos aspectos en la medida de lo que el tiempo nos permita, con las respuestas que aquí nos proporcione a algunas inquietudes que vamos a plantearle el ministro de la Presidencia, el secretario de la Presidencia del Gobierno de la República, don Rodolfo Pastor, a quien le doy la más cordial bienvenida. Secretario, bienvenido. Muy buenos días, Darío. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo aquí. Un gusto estar aquí contigo. Le agradezco mucho por su intervención en nuestro foro de TV Azteca esta mañana. Desde su despacho, que quedará en... ¿Qué piso queda su despacho en ese monstruo de edificio que tiene el gobierno? En el piso 11. Desde el piso 11, ¿cómo se ve Honduras en este momento desde esa ventana? Seco y lleno de humo. ¿Eso es una alegoría de lo que pasa en todos los aspectos de la vida de este país nuestro? Yo creo que es un reflejo de la crisis que efectivamente el país está atravesando. Una crisis muy aguda, muy estructural, o sea, diversa, que nos afecta en materia de salud, pero también en materia de educación, en el tema de la canasta básica, el desempleo. Una crisis que aflige mucho a la población en general y de la que tenemos que salir juntos, justamente trabajando de manera colectiva. En medio de ese humo que dibuja un panorama que, como diría Benedetti, es una espesa maleza cuando se ve el futuro, ¿atisba usted que han dado pasos firmes para recuperar la esperanza? Sin ninguna duda, Darío. No ha sido nada fácil, pero yo creo que es una diferencia significativa la que hoy marca una administración comprometida con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la ejecución responsable del presupuesto, que sin duda es escaso y requiere pues, un enorme esfuerzo de coordinación y de priorización para hacerle frente a un universo de necesidades, muchas de ellas urgentes. ¿A qué se refiere con escaso? Nunca hemos tenido un gobierno con un presupuesto tan enorme como el que ustedes tienen. Cuénteme, ¿a qué se refiere usted cuando dice escaso? Hablemos con hechos. Perfecto, mira, de ese presupuesto que sin duda es abultado, lo que se tiene es que el presupuesto crece cada año. Desde independientemente luego. del gobierno que esté. Desde luego, sí. Porque crece la población, crecen las necesidades, etc. Sin embargo, es muy importante tu pregunta. De ese presupuesto, prácticamente el 50% está comprometido para el pago del servicio de la deuda. Sí, una deuda de más de 20 mil millones de dólares que implica justamente más del 50% del Producto Interno Bruto del país. Y el otro 50% está comprometido para el pago de la masa salarial, de ese gasto corriente. Entonces, lo que nos queda como administración para hacer lo que se conoce como inversión pública, por ejemplo, mejorar las condiciones en los hospitales públicos, equiparlos, abastecerlos de medicina, contratar con salarios justos, dignos a los médicos que ahí nos atienden. Y lo mismo con las escuelas, reconstruir más de 12,000 escuelas que se encuentran en un estado ruinoso después de ETA y OTA y después de 2 años de cierre a lo largo de la pandemia. Son recursos muy escasos. Ahora, secretario, una cosa es cómo marcha el país y otra cosa es cómo marcha el gobierno, particularmente en estos 13 meses de andadura. ¿Qué balance hace usted? Es un gobierno joven, es un gobierno que incorpora a la función pública a sectores sociales y a generaciones que no habían participado en el ámbito de la administración pública, y en ese sentido hay una curva de aprendizaje. Nosotros estamos trabajando arduamente bajo la instrucción de la presidenta precisamente para coordinarnos mejor cada vez. Nos tenemos que coordinar primero como gabinetes y luego como gabinetes sectoriales para tener un impacto en los distintos sectores que nos permita, como te digo, con esos recursos escasos, tener un mayor impacto. ¿Quién hace esa coordinación del gobierno? Tu servidor. Usted asumió entonces las funciones de lo que antes era una secretaría, que también se llamaba así, Secretaría de Coordinación del Gobierno. Esa secretaría desapareció, sí, efectivamente, Darío, y podrías decir que se distribuyeron las responsabilidades en tres secretarías. Tú tienes la Secretaría de la Presidencia, que efectivamente cumple un papel de coordinación, pero también tienes una Secretaría de Planificación Estratégica, que tiene una responsabilidad fundamental. ¿Qué hace cada cual?
Bueno, la presidencia coordina el gabinete, la presidencia coordina también lo que se conoce como el Consejo de Ministros, Sí. y la presidencia también rige lo que es la Dirección General de Servicio Civil. Sí. Por otra parte, la Secretaría de Planificación Estratégica es una secretaría nueva, pero al mismo tiempo es una secretaría antigua, porque a lo largo de muchos años la planificación en el Estado fue fundamental y eso se abandonó en las últimas 3 décadas, los últimos 30 años. Ahorita lo estamos recuperando porque consideramos que es importantísimo tener una planificación que nos permita justamente proyectar la visión de país que buscamos y en ese sentido organizar el trabajo que tenemos que hacer. Y finalmente hay una Secretaría de Seguimiento y Desarrollo de Proyectos Presidenciales, la CEDESPO. Entonces son estas 3 secretarías que de alguna manera dan ese seguimiento. Y se complementa finalmente con una Dirección de Gerencia por Resultados a cargo del ministro Marcio Sierra. Ustedes, los que dirigen este país, que son una entidad fundamental, el gobierno no solamente debe ser administrador de crisis en las naciones, sino punta de lanza, el que va abriendo la brecha, el que va iluminando el camino por donde quiere conducir a estas generaciones. Eso usted lo sabe sobradamente mejor que yo. Es importante identificarlos bien, es importante entenderles desde aquí, desde la llanura, desde el pueblo, qué están pensando y para dónde van. Empecemos porque usted nos diga algo de su identidad. ¿De qué signo ideológico es el gobierno? Bueno, el gobierno es un signo progresista, es una alianza, eso es importante también tenerlo en cuenta, entre distintas fuerzas políticas. Recuerda que con el golpe de Estado de 2009, el sistema de partidos bipartidista de un siglo y 20 años se resquebrajó y como resultado de ese rompimiento lo que tú tienes es ahora la creación de una nueva fuerza política en Libertad y Refundación que recoge una diversidad de ideologías distintas. Hay quienes ahí se identifican más con el liberalismo tradicional, clásico, hay quienes nos identificamos con una izquierda progresista, hay bloque popular también que se identifica con una izquierda que va un poco más en el sentido radical. En fin, es una alianza en cierta medida y también llegamos con una alianza a este gobierno en particular. Entonces yo te diría que es de un centro izquierda. Es porque aprecio que en su equipo el gobierno tiene desde ministros que aprecian que Honduras debe ser como Venezuela, a confesión de ellos, hasta ministros declaradamente izquierdistas radicales, casi adversarios frontales de la línea política de los Estados Unidos, hasta funcionarios también muy amigos de los Estados Unidos y muy lo que llamarían algunos correligionarios suyos pro-yanquis. ¿Cómo entendemos a ese equipo tan diverso, secretario Pastor? Bueno, precisamente como el resultado de una recomposición del sistema político hondureño en el Partido Libertad y Refundación, un partido que en sus estatutos, es importante decirlo, se identifica como un partido de izquierda, con un ideario socialista, que busca a través de las transformaciones profundas una revolución que permita mayor justicia en el país. Yo te puedo decir que independientemente de tus signo, sesgo ideológico, es sin duda una realidad que Honduras, como está y como ha venido siendo administrada, no puede continuar, no es sostenible. Tenemos que buscar transformar este país de manera estructural. La desigualdad no puede seguir siendo lo que es, la pobreza no tiene cabida ya en la miseria de nuestra gente y tenemos en ese sentido que cambiar el modelo de manera drástica. Ya le pediré que me explique eso que es muchísimo más importante que lo otro. ¿Quién gobierna? Bueno, gobierna un gobierno conformado alrededor de la presidenta Xiomara Castro, su gabinete que efectivamente, como tú bien señalas, implica una diversidad de actores, cada uno comprometido con la causa fundamental que es sacar al país adelante. Nos entendemos, por cierto, Darío, como un gobierno de transición, un gobierno que acompaña al país en una transición desde lo que fue una descomposición democrática, la consolidación de un régimen autoritario y corrupto, una dictadura que concentró poderes del Estado, hacia una apertura democrática y una recomposición y reconstrucción del Estado de Derecho. Es una transición, no sucede de la noche a la mañana. Sigue el país afligido de muchos de los mismos problemas que lo afligían antes de nuestra llegada y va a tomar nuestra administración y varias más salir adelante.
reconstruir ese Estado de Derecho, convertir a Honduras en un país genuinamente democrático. ¿El poder está en un equipo? ¿Está en la honorable señora que aparece en la fotografía con la banda presidencial? ¿O está en alguien que no está en la foto? Bueno, el poder es complejo. Yo soy politólogo de formación, Darío, y lo que te puedo decir es que el poder no recae nunca en una sola persona. Sin duda, la presidenta es la que dirige el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, y es en ese sentido, además, la que recibió el mandato popular a través del voto para estar encargada de esa oficina. ¿Es así en la Honduras real? ¿Es así todos los días? Bueno, en Honduras, efectivamente, la presidenta está a cargo de su administración, pero tienes que tener claridad también de que aquí tienen poder que se llama fáctico, sectores que no aparecen nunca en las boletas, ¿no? El poder que tiene, por ejemplo, el sector financiero, el poder que tiene el sector armado de este país, el poder que tienen embajadas de países muy influyentes en este país. En fin, el poder se reparte siempre, y lo que yo sí te puedo decir es que la presidenta Xiomara Castro está muy consolidada en su cargo. Apenas anoche nos pedía cuentas por un proyecto de ley que vamos a enviar pronto al Congreso, y estaba hasta altas horas de la noche cuestionándome a mí sobre el proceso en que estamos socializando esa ley. ¿A qué invitaron al presidente Bukele? Bueno, entiendo que la presidenta ha invitado al presidente para que nos visite. Es el presidente de El Salvador, un país hermano, en una región muy pequeña pero muy integrada, que tenemos que trabajar justamente en aprovechar esas similitudes. En El Salvador tenemos retos en cierta medida similares, pero también tenemos complementariedades. Es un país que ha desarrollado una capacidad productiva muy impresionante. Los migrantes sin duda han jugado un papel fundamental en ese sentido, y para nosotros es muy, muy importante cultivar esos lazos de relaciones y promover esa integración, esa unión centroamericana. ¿Por qué esa invitación no la llevó el embajador de Honduras en El Salvador o el canciller? Bueno, yo creo que a nivel de presidentes en la región tenemos una relación muy directa. El expresidente Zelaya y su hijo Héctor han tenido una relación de amistad con el presidente Bukele, incluso antes de que se eligiera como presidente, y en ese sentido pues se cultivan esas relaciones, ¿no? Y se aprovechan. ¿Quién dirige el gabinete económico? La ministra Moncada, desde la Secretaría de Finanzas. ¿Y quiénes lo integran? La acompañan ahí también doña Rebeca Santos por parte del Banco Central de Honduras, Pedro Barquero como ministro de Desarrollo Económico, también hay un ministro asesor en promoción de inversiones, y finalmente está también don Marcio Sierra por parte de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y Marlon Ochoa de parte del Sistema de Administración de Rentas. ¿Qué resultados ha obtenido el gabinete económico? Bueno, el gabinete económico ha tenido una misión fundamental. En estos primer año y meses del gobierno ha sido el responsable primero de averiguar realmente cuánto dinero teníamos y a dónde estaba ese dinero, porque llegamos a heredar un presupuesto que en papel se veía bien, pero que cuando veíamos las cuentas no encontrábamos a dónde estaban los recursos. Finalmente se han identificado una enorme cantidad de recursos en los famosos fideicomisos, fideicomisos que le permitían a la administración anterior administrar esos recursos de manera discrecional, sin tener que rendirle cuentas a la población. Lo que se ha hecho, eliminaron todos, ¿no? Se han eliminado prácticamente todos, todavía faltan algunos, estamos en proceso de eliminar. La decisión es eliminar todos por completo, y cada vez que se elimina un fideicomiso, el recurso que está en ese fideicomiso automáticamente pasa a ser integrado a lo que se conoce como la caja única del Estado, del Tesoro, del Tesoro Público. Y a partir de ahí, Darío, lo que tú tienes que hacer, estás obligado a que si está ese dinero en las cuentas públicas, tú tienes que rendirle cuentas a la población de cómo administras ese dinero. Y por eso el juego era sacarlo al fideicomiso en un banco privado, porque entonces no había que cumplir con esa pequeña ley. A ver, pero al eliminar los fideicomisos, secretario Pastor, debiesen haber tenido o mayor agilidad o un plan B para que lo otro, lo de la caja única y de la ejecución de lo presupuestado, funcionara. Pero en salud no vimos eso, secretario Pastor, y ustedes deben reconocerlo. Hubo ese vacío y por lo tanto la consecuencia inmediata fue el desabastecimiento casi absoluto de nuestros hospitales, que sí funcionaba en cuanto al abastecimiento, me refiero específicamente con el fideicomiso en salud. Solo de ese le hablo. ¿Qué me puede decir usted?
Te puedo decir que los fideicomisos pueden ser herramientas importantes siempre y cuando se manejen de manera transparente. Totalmente de acuerdo. En salud, Darío, tenemos un reto a nivel regional. En México pasó exactamente lo mismo. O sea, dependemos, por ejemplo, de la UNOPS para conseguir las medicinas. Sí. Y la misma UNOPS tiene dificultad para conseguir las medicinas a tiempo. El tema del abastecimiento lo tenemos que enfrentar a nivel regional y hay que articular esfuerzos. Pero también a nivel nacional tenemos que consolidar un esfuerzo de la Secretaría de Salud, del Instituto Hondureño de Seguridad Social y del Hospital Escuela, para que esas tres instituciones que se encargan de prácticamente toda la salud pública compren al mismo tiempo. Yo creo que sí hay costos a pagar cuando tú transicionas de un sistema que funcionaba para ellos, que no estoy seguro, por cierto, Darío, habría que revisar si realmente estaban perfectamente abastecidos los hospitales. No, perfectamente porque, no. ¿Sabes qué? Cuando Ciertamente, llegamos, perfectamente no. Eso sería... Lo primero que encontramos, Darío, por cierto, es que la licitación que se tendría que haber hecho en el último momento del anterior gobierno, para contar con medicamentos en el primer semestre de un nuevo gobierno, que hubiera sido lo responsable, lo sensato, no se había hecho. Entonces ya entrábamos con una gran desventaja. Había que llegar de manera inmediata, licitar para esa próxima etapa. Y encontrar unos cajones vacíos porque aquí nadie compró. ¿A eso se refiere? Así es. No se licitó, no se procedió a licitar, no se planificó para que en el primer semestre de 2022... Independientemente de quién fuera el gobierno, el país seguía, los hospitales seguían con demanda, etcétera, Entonces, etcétera. Lo que hizo la administración anterior fue dejarnos esa pequeña bomba, entre muchas otras. No decir, a ver cómo le hacen, porque claro, tú tienes una ley de contratación del Estado que te obliga a la licitación. Claro. Y lo que hubiera tenido que suceder es, no se puede, no hay tiempo para una licitación que toma 6 meses, vamos a una compra directa. Secretario, antes de apartarnos de este acápite del gabinete económico, este gabinete tiene, bueno, igual que otros, la tremenda responsabilidad sobre sus espaldas que su resultado no puede esperar, porque el resultado, una cosa es lo administrativo, la gestión, y otra cosa es lo que los ciudadanos, cómo medimos nosotros los ciudadanos al gabinete económico. Y hacemos así y decimos, esto ha funcionado, esto no ha funcionado. Así es. Es decir, en otros gabinetes me podrá decir usted, los que trabajan en educación, los que trabajan allá, vamos a ir viendo resultados en el mediano plazo, en el largo plazo. Pero el gabinete económico, todos los días lo vamos evaluando porque el gobierno está para el bien común y el bien común se traduce en que en este momento tenga yo para darle desayuno a mis hijos. Sí. Y que al almuerzo tenga para darle almuerzo a mis hijos. ¿No le parece que ahí ustedes no merecen aplauso todavía? Bueno, yo creo que el aplauso nos lo vamos a ir ganando, pero te puedo decir que se ha hecho un esfuerzo enorme desde el gabinete económico precisamente para tratar de prevenir que la inflación está sucediendo en todo el mundo y que está impactando países como los nuestros, termine de impactar con toda la fuerza a la población. Recuerda que se tomó la decisión de subsidiar, por ejemplo, los combustibles. Eso es un subsidio general para toda la población que busca frenar el impacto de esa inflación. De los combustibles depende no solamente el transporte, por supuesto, sino que la producción de muchos de esos productos de la canasta básica. También se subsidió la energía eléctrica para los sectores más vulnerables y también se tomaron medidas fiscales y monetarias para tratar de asimilar parte del golpe. La inflación pudo haber sido mucho más cruenta de lo que fue. ¿Por qué rumbo va la economía? La economía va bien, crecimos bastante bien el año pasado. ¿La economía va bien, secretario? Sí, qué buena pregunta. Macroeconómicamente, la economía creció en 4.2. ¿Cómo se traduce eso para el bolsillo de los hondureños? Ahí es a donde tú encuentras que hay un problema de modelo, de sistema. Entonces tú me estás ayudando a exponer que hay un problema. Hay un problema. ¿Cómo es posible que yo te responda, y te puedo responder con datos, que la economía está bien, mientras que la situación de las y los hondureños no está bien? ¿Sí? Es posible porque hay una desconexión. ¿Tiene conciencia usted de la gravedad de eso? Es gravísimo. Tú sabes que en Honduras las remesas el año pasado equivalieron prácticamente a 8,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las y los hondureños que a lo largo de varios años se han sacrificado a sus familias, sus propias vidas, para salir, son los que sostienen un sistema económico que, ¿a dónde crees que está ese crecimiento de 4.2 del año pasado? ¿Cuáles son las 3 industrias que mejor crecen en nuestra economía? Número 1, la financiera. Los bancos están llenos de dinero, tienen una sobreliquidez. No saben ni siquiera qué hacer con el dinero.
Número 2, las telecomunicaciones. Y número 3, las generadoras de energía eléctrica. Cuando tú tienes un modelo, ¿sí, Darío?, en el que esa riqueza se crea, porque se crea, y se crea a un enorme costo, la gran mayoría a partir de las remesas. Porque cuando tú comparas los 8,000 millones de dólares que llegaron por remesas con los 800 millones de dólares que llegaron por inversión extranjera directa, te das cuenta de que quienes mantienen a este país son los excluidos, son los que se fueron, Sí. los que se tuvieron que ir. Sí. Cuando esa riqueza ingresa al país y de inmediato se va a pagar bancos, tarjetas de crédito, a pagar celulares, a pagar la energía eléctrica que no podemos evadir, entonces tenemos una distribución desigual de esa riqueza. A ver, está muy claro, secretario, que aquí hemos sobrevivido, por decirlo en palabras muy simples, exportando pobres. Exactamente, Darío. ¿De acuerdo? Tú lo has dicho con elocuencia. Soy caricaturista y por eso uso ciertas imágenes. Pero es trágica, es trágica. No, totalmente, absolutamente. Ahora bien, ya que toca el tema, ¿ustedes le quieren caer a las remesas? No. Me lo responde después de una pausa más ampliamente, Claro. si le parece. Claro. Vamos a detener un minuto el programa hoy que conversó con el secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor. Secretario Rodolfo Pastor, ¿el gobierno vuestro le quiere caer a las remesas? No, de ninguna manera. Yo creo que hay una campaña precisamente tratando de desinformar. Las remesas, como te acabo de señalar, son el principal ingreso de esta economía. Sí. Entonces, para además entender la magnitud del sacrificio que hace la población para hacer ese aporte, de los que han sido excluidos. Esos que han sido excluidos por el sistema son los que ahora lo mantienen. Hay una ironía cruel de por medio y nos hemos convertido en una máquina exportadora de seres humanos. Es nuestro principal producto de exportación y eso habla del problema que tenemos que resolver aquí los hondureños. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de un mensaje oficial que publicó una secretaría de su gobierno relacionado con ese dinero casi sagrado que envían con sangre, sudor y lágrimas nuestros compañeros, nuestros compatriotas que están fuera? Me imagino que haces referencia al planteamiento que se hace precisamente desde la Secretaría de Planificación Estratégica sobre por qué hay un problema en el sistema económico de este país cuando tenemos que depender de ese sacrificio. Cuando además eso nos está implicando que literalmente, Darío, el futuro de Honduras se fuga. ¿Quiénes están yendo 1,000 por día en este momento? Los jóvenes de este país. En un momento en el que el país tendría que estar más bien aprovechando lo que se conoce como el bono demográfico, ¿sí? En un momento en el que esa juventud debería de estar precisamente jugando un papel heroico en este país para reconstruirlo, se está teniendo que ir para desde afuera mantenerlo. Eso quiere decir que hay algo profundamente mal en este país y que tenemos que atrevernos las y los hondureños a cuestionarlo y a proponer alternativas, ¿no? Entonces, lo que estamos señalando es que hay un problema en la economía y que lo que tenemos que lograr nosotros en este momento es detonar una capacidad productiva nacional que no implique depender de, por ejemplo, esa inversión extranjera que es positiva, a la que le damos toda la bienvenida, pero que, ojo, no puede ser a costa ni de nuestros derechos humanos ni de nuestros recursos naturales. Entonces, ¿cuál es el plan con las remesas? Por ejemplo, bueno, el plan con las remesas a corto plazo tiene que ser saber cómo esas remesas se pueden mejor aprovechar para detonar esa economía en el país. Y lo que puede hacer el gobierno, lo que debe hacer el gobierno, y lo hace desde el Gabinete Económico, vamos a plantear en muy poco tiempo una reforma de justicia tributaria, que lo que va a buscar es que un sistema tributario que históricamente ha sido regresivo, que quiere decir que le cobra más impuestos al que menos tiene y menos impuestos al que más tiene, se convierta en un impuesto progresivo, que lo que haga es cobrarle a quienes mayores ingresos tienen. Entonces, por ejemplo, ahorita tú tienes en este país
industrias importantes, completamente establecidas, que no pagan prácticamente impuestos. Le prometo que ya tendremos tiempo suficiente para que me explique lo de la reforma tributaria. Pero como no me gusta dejar hilos sueltos, termine por favor lo de las remesas. Déjemelo clarito. Porque una cosa es lo que usted me está diciendo, secretario, y aprecio muy bien que usted explica como profesor. Y otra cosa es lo que la Secretaría de Planificación Estratégica dijo. Dijo que el propósito era aprovechar esas divisas para generar empresas agrícolas públicas. Bueno, ¿qué es eso? Cuando el dinero entra al país, no puede seguir siendo el caso que todo ese dinero simplemente se quede en cuentas de los bancos, del sistema financiero, que lo que hace el sistema financiero es quedárselo, no presta. ¿Cuánto te cuesta sacar un crédito en este país? Por ejemplo, si eres un emprendedor y quieres poner un negocio, ¿cuánto te cuesta ese crédito? Es insostenible. No puedes competir con las industrias que ya están establecidas. Entonces, lo que nosotros queremos es que una vez que ese dinero entra, no como remesas, sino que una vez que ahí está la riqueza, ahí está concentrada en el sistema financiero, ese dinero pueda permear y pueda ser invertido en una industria nacional, en pequeños emprendedores, en cooperativas de producción. Tenemos que garantizar seguridad alimentaria. No se trata de un proceso de ninguna manera que le corresponda al Estado, sino que se trata de detonar una economía nacional que tenga la capacidad de aprovechar. Cuando me está diciendo detonar, quiero entender que está hablando usted de estimular, porque ese dinero no es de ustedes. Es correcto. Eso es dinero privado de quienes lo envían. Y lo que queremos Por lo tanto, ahí la función del gobierno está limitadísima. Es muy limitada, pero también se puede orientar. A ver, con esa reforma tributaria, tú no me dejaste seguir, pero si tú logras una reforma ya va usted tributaria... con rencores. Si tú logras esa reforma tributaria, lo que vas a permitir es que esos ingresos puedan ser mejor aprovechados, que no se queden en el sistema financiero, ¿sí? Sino que realmente el hondureño que los recibe aquí los puede utilizar, por ejemplo, para sacar un crédito. Vaya, pues, a mejor plazo. Hablemos y hacer de eso. Una inversión. Hablemos de eso para colocarlo en esa perspectiva y entender mejor las cosas. Secretario de la Presidencia, ¿en qué consiste la pretendida reforma tributaria? El país al año deja de recaudar por motivos de exoneraciones 59,000 millones de lempiras. ¿Qué podría hacer el gobierno con 59,000 millones de lempiras adicionales al año? Podría hacerse mucho y no se puede hacer por eso. Entonces, cuando tú tienes un sistema tributario regresivo como el actual, lo que estás haciendo es generando más desigualdad, generando más pobreza y limitando la capacidad que el Estado tiene que tener para proveerle a la población cosas básicas, fundamentales. Maticemos las cosas allí, en ese punto. Usted está planteando una cifra, 59,000 millones de lempiras. Sí. Cifra mastodóntica, sin duda alguna. Pero vamos a lo siguiente. Vista solo la cifra, sí, cualquiera diría es una buena causa. Pero hay que matizar en el sentido de que no todas las exoneraciones son malas. De ninguna manera. Mira, las exoneraciones inicialmente pueden tener un motivo noble, que es incentivar una inversión. Y en el camino se pueden corromper. Y ese es el problema. Lo que tienes que hacer es revisar cómo esas exoneraciones pasaron de ser un incentivo inicial en un periodo específico de tiempo y con ciertos controles. Exactamente. Y se convirtieron, Darío, en privilegios, y por lo tanto en abusos, y por lo tanto en corrupción. Una empresa a la que tú le diste el incentivo el primer año y luego el segundo año, pero luego a la década le seguiste dando el incentivo y ahora lleva 4 décadas con ese incentivo, ya no es un incentivo a la inversión, es un privilegio y es corrupción. Por eso queremos revisar las exoneraciones y tenemos que hacerlo como sociedad, como país. Tenemos que revisar esas exoneraciones y ver cuáles siguen teniendo sentido, cuáles evidentemente ya no lo tienen, ¿sí? Y que las exoneraciones y los incentivos se le puedan dar a los que sí se tiene que incentivar en este momento. Y en ese sentido, ¿me promete usted que serán absolutamente honestos y justos a la hora de revisar y no llegar con un hacha a darle corte a todo en general, sino ver matices, ver aspectos, ver particularidades en cada caso? Yo creo que se está trabajando con mucho profesionalismo. Creo que tenemos gente muy, muy competente y capaz en la materia. Desde la ministra Moncada en Finanzas, Marlon Ochoa en la SAR, Cristian Duarte, economista, que lo acompaña ahí mismo a Marlon,
no digamos doña Rebeca Santos en el Banco Central de Honduras. Estamos hablando de gente sumamente competente que se ha a lo largo de su vida caracterizado por un servicio público precisamente para servir al bien común que tú mencionabas y no a intereses de grupo. Lo que ha pasado históricamente en nuestro país, Darío, y lo que tiene a este país en la tragedia en que lo tiene sumergido, es que efectivamente el poder se ha utilizado para servir los intereses de grupos, de particulares, y no del interés general, del bien común. Y yo creo que esa es la esencia del proyecto que nosotros planteamos. Tenemos que recuperar la esencia del Estado. El Estado está ahí para servir a la población. El Estado está ahí para representar a la población, al interés común. ¿Cuán acabado está ese proyecto de ley de reforma tributaria, secretario? Está muy, muy bien terminado y estamos esperando que para finales de esta semana, si no es que antes, se esté comenzando a socializar. Además de ese asunto de eliminar exoneraciones, ¿qué otro aspecto fundamental, esencial, reforma de gran calado involucra este proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley voy a dejar que te lo expliquen los expertos, pero te puedo decir que efectivamente la revisión de esos privilegios fiscales es un componente esencial y que lo que se busca fundamentalmente, como te digo, es que el sistema tributario sea progresivo y no regresivo. Que aquí paguen impuestos los que lo tienen que pagar, ¿sí? Y en ese sentido le brinden al Estado la capacidad de darle a quienes no tienen el recurso las cosas fundamentales. Es lo que se llama una red social de seguridad social, ¿no? Para que, por ejemplo, el más vulnerable pueda tener salud, pueda tener educación, ¿no? Para que todos los hondureños podamos tener mejor infraestructura, energía eléctrica a precios competitivos. Entonces, yo creo que se ha perdido la esencia y lo que queremos es recuperar esa capacidad, como te digo, del Estado de servir su propósito fundamental, que es el bien común, no el interés de grupo. Ahora bien, ¿cuáles exenciones pretenden eliminar y cuáles conservar? De nuevo, yo creo que los detalles se los voy a dejar a los expertos, pero te puedo decir que hay exenciones ahí, exoneraciones que datan de 1970, por ejemplo, ¿no? En este momento ya no tendrían que tener vigencia. Y estaban para un periodo y se fueron ampliando. Ampliando. Hay exoneraciones que además se pretendían dar próximamente, como con el tema de las sedes, en el que literalmente se cede territorio y soberanía para supuestamente detonar un crecimiento económico a través de la inversión extranjera. Eso es lo que ya no podemos seguir haciendo los hondureños. No podemos seguir cediendo nosotros territorio, derechos, recursos. El sistema, por ejemplo, industrial de este país está basado no en la producción nacional, no en sumarle valor, agregarle valor a los productos nacionales, sino en malvender los recursos que tenemos. ¿Qué pasa con la minería, por ejemplo? Es un sistema extractivista. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad alimentaria. Fíjate tú qué ironía. Los hondureños, las hondureñas en este momento están afligidos, un sector el más empobrecido, por hambre. Tienen hambre. Imagínate, inseguridad alimentaria. Cuando el país es una potencia exportadora de productos agrícolas. O sea que tenemos grandes extensiones de tierra dedicadas a la producción de palma africana. De acuerdo. Grandes extensiones de tierras dedicadas a las frutas que se exportan. Camarones, tilapia. Legumbres, vegetales de todo tipo. Somos un exportador agroindustrial importante. Y sin embargo, vivimos importando cebollas, importando alimentos básicos. Tenemos que importar frijoles, tenemos que importar maíz cuando han sido arroz algunas veces. Milenarios. Arroz también. Entonces, evidentemente ahí hay un gran desequilibrio. Honduras tiene que garantizarle a su población seguridad alimentaria y ojalá eventualmente también soberanía alimentaria. Honduras fue el granero de Centroamérica, Darío. ¿Por qué perdimos esa capacidad? ¿Por qué se abandonó el campo? Porque además, al abandonar el campo, de ahí es que viene primero el migrante. El migrante viene a la ciudad primero y luego se va para Estados Unidos o para España o para tantos otros destinos. Muy bien. Estoy tratando de entender ese asunto de la reforma tributaria. ¿Lo van a publicar para que los ciudadanos conozcamos el documento que llevarán al Congreso? Se va a socializar y luego acuérdate que se va a enviar al Congreso. Una vez que se envía al Congreso, que se remite al Congreso, en el Congreso es absolutamente público y tiene que ser debatido por todas las fuerzas políticas que ahí están representadas. Y lo van a debatir y lo van a cuestionar y quienes lo van a explicar lo van a ir a defender, ¿no? Entonces es un proceso democrático en el que nos tenemos que poner de acuerdo. Y evidentemente
ahí está la fortaleza de que esto no termine beneficiando a un grupo a costa de otro. ¿Están conscientes ustedes, secretario Pastor, de que cualquier carga, porque al suspender exoneraciones se asumen nuevos costos operativos en las empresas? Estamos claros en ello. Cualquier carga que el gobierno le traslade a los empresarios no se la van a quedar con ella y se la van a trasladar al señor consumidor. ¿Están de acuerdo ustedes que cualquier golpe, llámele como quiera, bueno, yo creo que la palabra golpe no es agradable, que cualquier impacto económico para las empresas va a ser trasladado al consumidor final? Yo estoy consciente que en un sistema como el actual hay una gran parte del empresario que eso lo va a buscar hacer. Y para eso también está la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene que regular precisamente a donde haya algún tipo de abuso. Pero lo que te puedo decir es que estas grandes empresas que se han beneficiado injustamente de exoneraciones a lo largo de décadas tienen utilidades tan enormes que incluso pagando los impuestos que tendrían que estar pagando, van a tener ganancias extraordinarias. Va a seguir siendo un negocio muy redituable. Y no tendrían excusas para tener que trasladarle al consumidor final ningún costo. ¿Quiénes están ahí? ¿Comidas rápidas? Comidas rápidas, la maquila, sí, la agroindustria también. Un sector importante de la industria y de la industria turística también está ahí. ¿La agroindustria que produce alimentos? Claro, para exportación. Principalmente toda esta industria está exonerada, mucha de ella es para exportación. Secretario, ¿pretende el gobierno de Libre cambiar el método de las extradiciones de hondureños al extranjero? Obviamente a países que los requieren. Mira, entiendo que hay en el Congreso, hay una iniciativa de revisar lo que es actualmente el mecanismo legal, que entiendo que no hay una ley como tal. ¿Iniciativa hay un de vacío quién? legal. No sé. ¿Hay en el no la Congreso conozco. iniciativa de quién? No la conozco. Entiendo que se está trabajando el tema, que lo que hay es un vacío legal que se quiere terminar de reglamentar. Porque lo que se hizo en épocas anteriores fue de manera urgente, si tú quieres, con un parche, poner ahí una solución para ¿Pero que qué ha se pudiera funcionado? exonerar. Hay más de 30 hondureños extraditados, incluyendo un expresidente. Ha funcionado, pero habría que revisar si está funcionando de manera sostenible, si lo que se tiene que hacer como país soberano es tener mayor legalidad del mecanismo. Pero mira, yo creo que ahora sí que como dicen por ahí, a lo que funciona no hay que tratar de repararlo, y que las prioridades para el gobierno deben estar en otra parte. ¿No están ahí? No creo que estén ahí. Pausa, la última del programa. Siga con nosotros, por favor. Esto es Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Las grandes ofertas se hacen presente para ti en el Festival del Hogar. Con Smart TV desde 65 lempiras semanales, lavadoras desde 158 lempiras semanales, financiamiento disponible con Banco Azteca. Con Electra, tu familia vive mejor. Secretario Pastor, ¿cuál es la solución del gobierno a las invasiones de tierras? Tenemos instalada, Darío, una mesa interinstitucional Sí. que la dirige el Instituto Nacional Agrario. Sí. Nos acompaña ahí también el ministro Savillón de parte de la Secretaría de Seguridad y tu servidor. También tenemos a la mesa tanto los sectores campesinos organizados como los sectores empresariales organizados, Sí. tanto en el COEP como en la FENAC. Y finalmente queremos invitar y esperamos que ahora sí participen representantes del Poder Judicial. La semana pasada, en esta misma sala, estuvo el subdirector del INA y la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Y una de las quejas allí fue que el INA no convoca. Mira, hemos convocado a un par de sesiones ya. Sin embargo, yo creo que es cierto que tenemos que trabajar de manera más expedita. Sí. Porque cuando hablamos de desigualdad en nuestro país, Darío, no creo que haya una desigualdad más profunda que la de la tenencia de la tierra. O sea, tú tienes, como te decía, estas grandes agroindustrias que tienen extensiones enormes de tierra
y a la vez tienes sectores campesinos que no tienen ni siquiera lo suficiente para subsistir. Eso es una contradicción profunda de nuestra sociedad y tenemos que estar listos para revisar cómo vamos a organizarnos la sociedad hondureña para que tengamos todos derechos y que tenga derecho el productor agrícola que ha invertido para tener su cultivo, pero que también tenga derecho el campesino para producir alimento para su familia. Totalmente de acuerdo. Pisen fuerte el acelerador, secretario, en ese sentido, sí, porque esa mesa puede ser una fuente de soluciones. Es correcto. Pacíficas, en orden, armoniosamente. Entonces, lastimosamente, la burocracia a veces ralentiza los procesos y cuesta un mundo dar un paso. Cuesta un mundo, pero además son problemas muy profundos. Por ejemplo, tú tienes que tener un censo de la tierra, de la tenencia de la tierra, que a estas alturas no se tiene. Se ha manejado esa propiedad de una manera muy caótica y tenemos muy poca certeza las y los hondureños sobre la propiedad de la tierra, ¿no? Por eso es que se da todo tipo de problemas de invasión, o se da problemas también de duplicidad de tenencia. Totalmente, de acuerdo, pero los deseos nuestros es que a través de esa mesa se puedan encontrar soluciones que urgen. Así es. Que urgen. Secretario Pastor, visita usted este estudio en un momento en que este país está ensangrentado. Recientemente, hace unas cuantas horas, una espeluznante masacre en Comayagüela impactó los medios de comunicación, probablemente por un par de horas nada más, por un par de días nada más. Luego los muertos se olvidan y sobre todo cuando los muertos no son de apellidos rimbombantes, en este país se olvidan más rápido. Es parte de la tragedia de nuestra sociedad. No somos iguales, o como diría alguien, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero aquí unos somos más iguales que otros. Secretario, este es un país ensangrentado, este es un país violentísimo, este es un país en donde la muerte, como diría el poeta, no pierde su brutal y asquerosa puntualidad. ¿Qué hacen ustedes contra ese drama? Bueno, el tema de la inseguridad en nuestro país es otro tema realmente estructural. Yo te diría que esa desigualdad que genera pobreza también genera violencia y la reproduce. Precisamente ese contraste entre unos pocos que lo tienen todo y los muchos que no tienen nada, ¿no? Es una sociedad en ese sentido polarizada y confrontada de manera permanente. Entonces, mientras nosotros no tengamos, socialmente hablando, mayor equidad, no vamos a poder luchar de manera sostenible contra la violencia que todos experimentamos. Y eso es algo que tenemos que tener conciencia los pobres y los ricos por igual, porque todos van a beneficiarse de una sociedad más justa en la que podamos coexistir, convivir de manera más pacífica. Yo por eso siempre inicio, y esto desafortunadamente, Darío, toma tiempo, pero siempre inicio diciendo, aquí el problema fundamental es la desigualdad, tenemos que generar mayor equidad, tenemos que proveerle a las hondureñas de manera universal, a toda la población, salud, educación, infraestructura básica, estoy hablándote de vivienda, por ejemplo, con agua potable, ¿sí? Con saneamiento, etcétera, etcétera, para entonces tener una Honduras más próspera y una Honduras más pacífica. Si nosotros seguimos apostándole a medidas de corto plazo o de plazo inmediato, no vamos a salir del problema. Estamos poniendo parches, pero no estamos resolviendo los problemas desde la raíz. Y eso pasa por la tenencia de la tierra y pasa precisamente por un sistema tributario progresivo, en fin, pasa por ejemplo también de manera absolutamente estructural por el tema de la educación, ¿sí? Tenemos que empezar a proveerle a las hipotas hondureñas educación desde el principio, pero no solamente educación al cipote, sino que educación a la madre para que la madre que ya está gestando consuma alimentos que propicien una gestación saludable, para que tenga ácido fólico, para que el cipote ya nazca con una ventaja y no con una desventaja. La desigualdad es estructural y tenemos que cambiarlo, y a eso me comprometo a dedicarle el resto de mi vida. Ya, secretario, pero está clarísimo que este asunto de la inseguridad ciudadana no puede esperar resultado de cambios estructurales en el mediano y en el largo y en el larguísimo plazo. De acuerdo. Es una hemorragia terrible la de esta sociedad que recoge de las calles 10 cadáveres todos los días. Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo sabemos perfectamente, y por eso fue que la presidenta decretó un estado de emergencia
que suspende algunas garantías ¿Qué constitucionales. resultados les ha dado esa medida? Pues mira, hemos tenido resultados variopintos, ¿no? Por un lado, tenemos detenciones de personas que se estaban dedicando y organizando para cometer crímenes. Por otra parte, tenemos un sistema de justicia que a muchos de ellos todavía no los deja salir, más bien no los condena de manera certera, sino que los deja salir de inmediato. Y por otra parte tenemos el costo humano, ¿no? Estábamos revisando el otro día cifras con el ministro de Seguridad y nos planteaban 12 policías fallecidos a lo largo de estos primeros 45 días de suspensión. Ahorita acabamos de extender el periodo por 45 días más y además acabamos de ampliar el rango para que sean completos los municipios que conforman San Pedro Sula y Tegucigalpa y algunas otras áreas urbanas. Desafortunadamente, efectivo, el crimen, el impacto del crimen son a cortísimo plazo. Pero fíjate tú, no solamente por el crimen organizado aquí hay violencia. Hay violencia, por ejemplo, en los hogares contra las mujeres por parte de los hombres, que sus parejas, ¿verdad?, cometen esa violencia, perpetran esa violencia en contra de las mujeres. Nosotros estamos muy cercanos también a presentarle al Congreso de la Nación un proyecto de ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres. Ese es un tema fundamental. Y por otra parte, otro tipo de violencia y de falta de ética en la sociedad está en los accidentes automovilísticos, que vemos que han cobrado también cientos de víctimas. Entonces, como sociedad, yo creo que hay que poner las barbas a remojar, Darío, en general, y tenemos que reflexionar sobre el rumbo que llevamos. Tenemos que ponernos de acuerdo. Estamos profundamente polarizados, no nos ayuda esa desigualdad, pero para tratar de revertir esa crisis, lo que tenemos que buscar son consensos mínimos, ponernos de acuerdo. Tenemos diferencias, sin duda, pero tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y yo creo que ese es el llamado que hace la presidenta día a día, desde la presidencia de la República, y que creo que todos los sectores sociales nos tenemos que comprometer. Para esos consensos mínimos, secretario, usted debe estar consciente de que debe empezar el liderazgo de este país, los funcionarios más específicamente, por entender muy bien que los señalamientos críticos, juiciosos, deben ser bien atendidos. Pero correcto. Ustedes tienen algunos compañeros funcionarios que tienen la piel, pero hipersensible, que no puede uno señalar un disenso en algún aspecto porque reaccionan de manera airada con la descalificación y no atienden el mensaje, sino que disparan al mensajero. Sí, por ahí debe empezarse a construir consensos. Mira, de acuerdo, el funcionario público está permanentemente sometido al escrutinio. De acuerdo. Al escrutinio, y tenemos que acostumbrarnos. A veces no es fácil, Darío. Uno trabaja largas jornadas y de repente, en vez de un agradecimiento, lo que recibimos es una crítica, y pues eso a cualquier ser humano le cala, pero efectivamente tenemos que tener la disciplina y el rigor de enfocarnos en nuestro trabajo. Y si la crítica es una caricatura donde no aparecen tan guapos, por ejemplo, las cosas tenemos que ser tolerantes. Adquieren otros matices. Y fíjate, eso también tiene que ser, Darío, un componente cultural. Tenemos que ser más tolerantes. Totalmente. Y en eso absolutamente todos. Y más respetuosos. Absolutamente todos debemos aprender. ¿Nos conducen hacia una constituyente? No lo creo, no hay condiciones, y eso lo tenemos muy claro en este momento. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues esa polarización, precisamente, para que tú puedas llevar a cabo un proceso constituyente como el que sin duda este país requiere. Yo creo que a eso no vamos a renunciar. El Partido Libertad y Refundación tiene muy clara el objetivo de una constituyente como una forma precisamente de lograr un nuevo pacto social. Pero en este momento, con esas condiciones de polarización tan álgidas, sin los consensos mínimos, es difícil, si no imposible, dar ese paso. Ese paso se va a tener que dar una vez que logremos estabilizar mínimamente al país. Como te digo, este gobierno es un gobierno que se entiende a sí mismo como una transición. Ojalá y tal vez en una próxima administración ya existan esos consensos. Acabamos de dar como país un paso importante, por ejemplo, en la conformación de una nueva Corte Suprema de Justicia. Eso nos dará mayor certeza a todas y todos los hondureños, una Corte Suprema que se eligió de manera inédita, de manera pública, en plataformas que permanentemente estuvieron accesibles al público para estar justamente vigilando el proceso, que no es perfecta, sin duda, no es perfecta, pero es un paso adelante. Respóndame con un tuit. ¿Mirar hacia el sur es darle la espalda al norte?
de ninguna manera. Le agradezco, secretario, por haber estado con nosotros. Espero que tenga un espacio en su agenda para que dentro de algún par de meses podamos reunirnos en esta sala, si a usted le ha parecido agradable la conversación. Con todo el gusto, Darío. Muchas gracias. Le agradezco y le deseo muchísimos éxitos. ¿Quiere dejarle un saludo de 10 segundos al pueblo de Honduras? Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo les animo a que sigamos adelante. La cosa no es fácil, Darío, sin duda alguna, pero tenemos que echarle ganas y la verdad es que este país es maravilloso, es un paraíso que desafortunadamente se ha convertido en un infiernillo, pero lo tenemos que salvar y en eso estamos. Que Dios lo bendiga, igualmente. Secretario, le deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor. A todos, gracias. Adiós.